Bienvenidas y bienvenidos al Despacho 42, el podcast de los estudios de informática, multimedia y telecomunicación de la UOC. El podcast en el que hablamos de cómo la tecnología cambia la vida de las personas, pero también de cómo somos las personas las que hacemos cambiar la tecnología cada día. Vamos tarde con el inicio de la temporada, o sea que arrancamos deprisa. Hoy vamos a hablar de Kaleidos. Kaleidos es una empresa española dedicada al código abierto que, como veréis, lo está petando muy fuerte con un proyecto que pusieron en marcha hace unos pocos meses de una aplicación que se llama Penpot. Os dejamos con ellos. Despacho 42, un podcast hecho desde el Despacho 42 de la UOC. Porque si no, se llamaría Despacho 13, Despacho 25 o Despacho 68. Lógico, ¿no? Y como decíamos hace nada, unos segundos, hoy vamos a hablar de un proyecto de código abierto súper chulo, pero todavía no os vamos a explicar qué es. Aparte de Dani y Susana, tenemos aquí a Eva y Andrés. Hola. Hola, encantado. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Un placer. Muy bien, muchas gracias. Igualmente. Comenzamos con las presentaciones que hago yo siempre. Tenemos primero a Eva. En las notas del podcast vais a tener su Twitter, su LinkedIn y si quiere ya algún enlace más, pues todos los enlaces que quiera. Lo que he rascado yo en LinkedIn es que tú estudiaste arquitectura técnica en la Politécnica de Madrid. Así es. Uh-huh. Y que entonces en 2019 pasaste por Adalab y desde entonces eres desarrolladora front. Efectivamente. Y no sé qué he leído de un récord Guinness. Venga, ok, vamos a ello. Sí, yo salí de arquitectura técnica, entré en arquitectura técnica pensando que iba a conseguir el trabajo nada más salir y cuando terminé proyecto de fin de carrera, boom de la burbuja inmobiliaria, toda la porra, no vea trabajo, fue un poco locura. Y fueron unos años bastante duritos donde conseguí currar con un compañero, hacer cosas más de rehabilitación y tal, pero no conseguía encontrar mi hueco. Pasaron unos años hasta que ya me cansé y dije, no, mira, arquitectura no está siendo para mí, esto no me gusta el mundo, pero no consigo encontrar mi hueco y empecé con mi marido, que es también informático, fuimos a un evento que era el récord Guinness. Entonces, juntarte con mala gente, no sé. Fatal, Sí. Informáticos hay que evitarlo. Súper mala gente total. Y me invitaron a un evento que era la clase de software más grande del mundo, que se organizó aquí en Madrid y allí me fui. Hicimos nuestro primer Hola Mundo en Python, tal, muy chulo. Y luego ahí empezaron a ofrecer cursos de programación a quien quisiese, unas becas, me empezaban a meter hasta que llegué a Adalab 2019, me metí en el bootcamp a tope y a partir de ahí, en cuanto salí del bootcamp, encontré trabajo y hasta ahora. Así que, gracias a un récord Guinness de programación de software, soy programadora. Hombre, y al curro que me pegué, sí, eso también es cierto. Vale, la historia de Eva es curiosa y entonces tenemos a Andrés, que también ha tenido que dar sus vueltas porque lo que me consta a mí, Andrés me corrige si me equivoco, es que tú hiciste Bellas Artes en la Universidad de Sevilla, no en la Unidad de Sevilla. No. De ahí te pasaste a un máster en Artes Digitales en la Pompeu Fabra, o sea que supongo que te pasaste una temporadita en Barcelona, ¿puede ser? Sí, realmente fui para estudiar un máster y esperaba quedarme como un añito y con la broma me quedé 7 años. Pero ahora has subido a Madrid o todavía... He dado más tumbos, además de eso. Quiero decir que pasé 7 años en Barcelona después de... Bueno, sí. Después de ese máster, pues entré, digamos, empecé mi vida laboral, digamos, en este sector. Y allí estuve en algunos trabajos y eventualmente, por motivos personales, pues decidí moverme a Madrid. Y en Madrid pasé también una buena temporada. Y a día de hoy, pues llevo como... que son 2 meses mudado a Sevilla. De vuelta. Ah, de vuelta. Sí. Una Dalit del teletrabajo, entonces, ¿no? No sé si diría Dalit, pero bueno, a mí personalmente ahora mismo
Vamos, no, es el modelo que me convence más ahora mismo. Así que sí, de hecho estamos ahora mismo todos en remoto, en Kaleidos, tratando de tener encuentros, que los valoramos y de hecho con un espacio también de oficina a gusto de consumidor, ¿no? Al que va aquí quien le apetece ahora mismo. Pero bueno, no es que no valore los encuentros, que no quede aquí eso dicho, ¿no? No es que no valore los momentos presenciales. Pero sí, ahora mismo estoy trabajando en eso. Y entonces pues hemos llegado pues eso, a que trabajas para Kaleidos, que de hecho yo tenía la duda si era Kaleidos o Kaleidos, ahora ya lo sé, y sin preguntarlo, pero demostrando mi cultura siempre. Y allí eres UX designer y además eres el product owner de Penpot. Sí. Y en este podcast no nos gustan las palabrotas. Sí. Hemos dicho UX designer, hemos dicho product owner y sobre todo hemos dicho Penpot. Vamos a confesar que es lo que más nos interesa hoy. O sea que ¿nos puedes explicar qué es todo eso? Son muchas cosas, ¿eh? Igual Eva ahora me ayuda a explicar algunas de ellas. Porque no lo dejéis todo a mí, por favor. Empieza con tu product owner y luego ya le doy yo al Penpot. Sí, UX designer y product owner son esas cosas, ese tipo de títulos que uno se arroga y que después es incapaz de explicar en una cena de Navidad, lo cual suele ser indicador de que no lo estamos haciendo muy bien. Pero bueno, en esencia yo podría decir, yo me considero diseñador, sobre todo. Soy una persona que se ha dedicado toda su vida a diseñar cosas y a hacer proyectos, hacer que los proyectos salgan adelante. Lo que pasa es que, claro, llega un momento en el que te metes en el sector y empiezas a interesarte por algunas cosas más que por otras. Y concretamente esto de la experiencia de usuario fue algo que yo sentí en algún momento que era el lugar donde yo me sentía más cómodo. Toda esta idea de vamos a hacer un proyecto, ¿no? Entre todas, programadoras, diseñadoras, managers, etcétera. Pero a mí la parte que más me interesaba era sobre todo la de la definición, la parte inicial, es en la que tienes que investigar, enterarte de cuál es el problema, comprender bien cuál es el contexto, a quién te diriges y prototipar una solución, ¿no? Era un poco donde yo disfrutaba más. Y eso en nuestro sector pues se suele conocerse como User Experience Designer. Y después, por otro lado, lo de Product Owner, que es un término absolutamente espantoso, horrible, o sea, porque me ha hecho de que la palabra está en inglés y lo camufla, pero ahí está hablando de propiedad, ¿no? Tú eres el propietario, que además es falso, es una mentira. Yo no soy propietario del producto que estamos haciendo, pero vamos, ni por asomo. Pero lo cierto es que sí, que de igual manera define un rol y en el sector se entiende. Y define un rol, no una profesión, que a mí aquí me gusta distinguir. Quiero decir que ahí es donde suele estar la gran diferencia entre Product Manager y Product Owner, ¿no? Digamos que esto del ownership es un rol que se te da o que en un momento dado coges, pero digamos que no es tu carrera, sino que esto es algo es un rol que estoy desempeñando ahora mismo en el proyecto, pero a lo mejor pasado mañana pues no lo tengo en el proyecto siguiente. ¿Qué significa esto de Product Owner? A mí, cuando me toca explicarlo, lo que me gusta decir es que es la persona que se dedica, sobre todo que tiene su foco puesto en velar porque se toman las decisiones correctas y porque nos dedicamos a trabajar en lo que tiene sentido y a no trabajar en lo que no tiene sentido. ¿Cómo se llega a eso? Pues hay un montón de tareas que te toca hacer en distintos ámbitos, ¿no? Tienes que entender lo que es la parte de tecnología, la parte de diseño, a los usuarios, las necesidades de negocio, tener una visión global y en base a eso, pues tratar de identificar qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no. Así. Yo voy a ser malo, pero me ha sonado al que se acaba comiendo los marrones cuando son suficientemente grandes. Eso seguro. Y también es el que nos limita un poco nuestras aspiraciones de quiero hacer no sé cuánto y encima voy a hacer no sé qué y quiero esto nuevo. Y viene Andy y dice, a ver, chicos, a ver. Lo importante, primero, esto, ¿vale? Luego, esto otro. Y así eso es el que nos acota ahí un poquito y nos pone los pies en la tierra. Me acabas de llamar aguafiestas, ¿no, Eva? No, es como padre en las fiestas. A Dani le ha sonado todo este tema como jefe de Susana y nuestro, ¿verdad? Otra palabra terrible, ¿eh? Si no damos problemas nunca. Nosotros tampoco. Nosotros tampoco. Se nos ven unas caras de angelitos aquí en la videoconferencia que afortunadamente no salen en el podcast. Que bueno, vamos a dejarlo. Y Andy y Dani poniendo cara de si yo os contara o contase. Pero bueno, en fin. Bueno, vale, ya sabemos lo que es UX Designer, ya sabemos lo que es Product Owner. Hemos oído hablar de la palabra Penpot y de Kaleidos. ¿Qué narices es Kaleidos? ¿Qué narices es Penpot?
Penpot y por qué está guay que estamos aquí grabando un episodio de podcast. Vale, pues yo quería hablar un poquito de Penpot. Luego, si quieres, Andy, mete un poco más de información sobre Kaleidos, que llevas mucho más tiempo allí. A ver, Penpot, me voy a poner un poco corporativa, ¿vale? Penpot es una herramienta de diseño y prototipado. Es un proyecto totalmente open source. Es decir, todo nuestro código está en GitHub y es abierto a todo el mundo, lo puede mirar, te puedes hacer un fork, puedes hacernos pull requests, lo que quieras. Habrá enlaces en las notas del podcast, como siempre. Genial. Además, nos basamos en formatos estándar de la web, como son SVG. Y esto además está guay porque nos ayuda a tener una mejor accesibilidad, más compatibilidad con todos los navegadores, etcétera. Se puede usar en cualquier plataforma, es decir, puedes usarlo tanto en MacOS como en Ubuntu, como en Windows, ya que nos basamos en un comportamiento web, en un browser. ¿Y cómo nace? Pues creo que en 2016 los compañeros que estaban en ese momento en Kaleidos vieron que tenían una necesidad de que no había ninguna herramienta de diseño open source. Kaleidos, sobre todo, trabajamos con todas nuestras herramientas son open source, intentamos buscar opciones open source a todo, y los diseñadoras no encontraban una solución que se encajase a esa necesidad. Entonces dijeron, oye, ¿y si nos creamos una nosotros? Entonces... Y el señor que dice, no nos metemos en estas cosas, no estaba. No estaba, no. La cosa es que nosotros todos los años hacemos 2 semanas de innovación personal, ¿vale? Una en verano y otra en Navidad. En estas semanas, que les llamamos P-Week, dejamos nuestro trabajo habitual durante el año y estamos una semana cambiando de proyecto, cambiando de compañeros, haciendo proyectos que nos interesen, investigando. Es muy, muy abierto, ¿vale? Entonces, en esta semana, unos compañeros empezaron con un germen de esta idea y crearon UX Box, que era el origen de Penpot. Y pues se hicieron un wireframe, un esquema, una interacción básica y ahí quedó. Pero como les gusta más a estos un lápiz que, o sea, una chuchería, dijeron no lo podemos dejar ahí. Entonces fueron poquito a poco como un pet project avanzando y trabajando sobre él. En las siguientes P-Weeks pues iban aumentando hasta que llegó un punto que la empresa, los que mandan, los que dicen, oye, esto al final tiene mucha importancia, esto mola, este proyecto, tenemos que darle cabida. Y entonces se sacó de ser un project de unos compañeros a ser un producto de toda la empresa. Y entonces empezaron a crear 2 equipos, un equipo fijo de diseñadores, de desarrolladores, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí ya surgió pues lo que conocemos ahora como Penpot y ya empezamos a desarrollar la fase alfa. Ahora ya estamos en beta y a partir de ahí se fue desarrollando. Una beta exitosa, vamos, como hacía tiempo que no se veía, ¿no? De hecho. Sí, la verdad que sí. Herramienta de diseño, o sea, en Kaleidos hacéis sobre todo, entiendo, proyectos web y es una herramienta de diseño web. Sí, se podría decir que sí, aunque está abierta a diseñar otras cosas, puedes diseñar un cartel, puedes diseñar una presentación en PDF, puedes diseñar lo que quieras, pero sí, las interacciones y ese tipo de movimientos están más pensados en un diseño web, ¿verdad, Andy? Sí, aquí en cuanto a nomenclatura, a mí generalmente me gusta hablar de diseño de interacción. Es una herramienta muy enfocada a eso. O sea, quiero decir, si tú buscas una herramienta para ilustrar, pues en Penpot lo vas a conseguir, pero probablemente puedes encontrar herramientas mejores. Entonces, digamos, el término diseño de interacción yo creo que sí que engloba bien un poco el foco de la herramienta. Al final es una herramienta sobre todo orientada a equipos de producto digital. Hay equipos que se dedican a hacer productos digitales en sus más distintas formas, ¿no? Aplicaciones, herramientas, websites, etcétera. Pero vamos, que estamos viendo usos de todo tipo, desde researchers que los usan para maquetar sus papers hasta ilustradores para montar sus historias y tal. Pero nuestro foco son equipos de producto digital, sí. ¿Y esto que le llaman el dogfooding, en Kaleidos ya estáis utilizando Penpot en el día a día? O sea, sí. ¿Ha sido la cosa exitosa en eso? Sí, de hecho es una cosa que de vez en cuando a veces aparecen trolls. Yo estoy muy, muy contento de que estén apareciendo cada vez más trolls porque eso significa que estamos teniendo cierta presencia, ¿no? Que cuando no los tienes es que está siendo irrelevante. Entonces sí que estamos recibiendo algunos de vez en cuando que empiezan a decir, pero ¿y qué usabais, no? Para diseñar esto. Seguro que usabais Figma, ¿no? O seguro que usabais Sketch. Nosotros, claro. Figma y Sketch, para los que nos oyen, que no lo conocen, son otras herramientas de diseño, no de código abierto, que han tenido bastante éxito en los últimos años, ¿sí? Decía que me encanta la propuesta de medida de relevancia en trolls.
Me parece espectacular. Sí. El porcentaje de hate es como nuestro nivel de éxito. Sí, si no los tienes es preocupante. Entonces nosotros respondemos, bueno, ¿qué te crees que hacía la gente de Figma? Que no usaba otras herramientas de diseño para diseñarlo. O sea, ¿por dónde va esto? Entonces nosotros sí, de hecho hemos usado otras herramientas para diseñar Penpot, para las primeras versiones. Uh-huh. De hecho, las primeras versiones se hicieron con Inkscape, que es un software de diseño vectorial open source también. Y en un momento dado nos pasamos a Figma porque nos daba más capacidades y estuvimos un tiempo diseñando un Penpot con Figma, y en el momento en el que nuestra herramienta, digamos, tenía lo mínimo indispensable y suficiente y más o menos funcionaba de forma muy tambaleante y poco precisa y poco satisfactoria, pero nos permitía hacer el trabajo, en ese mismo momento cogimos y decidimos pasarnos a diseñar Penpot con Penpot. Cuando hicimos ahí, había visto Inception, la película, ¿no? Teníamos ahí un momento en el que estabas en un sueño dentro de un sueño, algo así. Y sí que es verdad que de primeras podría parecer una decisión contraintuitiva porque claro, afectó a nuestra productividad, pero de repente estábamos de una herramienta que era muy potente a una que andaba pedales. O sea, no seamos honestos, esto no funcionaba ni la mitad de que... Claro. Pero el hecho de que nos pasáramos todo el equipo ahí, y claro, los diseñadores para diseñar y las personas de desarrollo para sacar las especificaciones de ahí, nos ha dado un conocimiento continuo y una idea, como tú dices, ¿no? De come tu propia comida, ¿no? Eat your own dog food, la propia comida del perro, pruébala tú, y a partir de ahí aprendes, que nos ha permitido mejorar esto en base a nuestros propios dolores también, no solo los de los usuarios, que los hemos estado escuchando continuamente, que nadie se... La verdad que ha estado muy bien de parte del equipo de desarrollo tener a compañeros con los que puedes interactuar a diario, que están sufriendo los problemas, que sufren los bugs, que te pueden avisar de, oye, esto ya, o sea, urgente, hemos fallado en esto, tenemos que arreglarlo. Para nosotros es una vía súper directa con unos users que están todo el día usando la herramienta. Entonces es genial tener el equipo, que sí que es cierto que les cuesta, que sobre todo hace más tiempo había muchísimos bugs, faltaban funcionalidades por todos lados y para ellos era muy difícil, pero se agradece muchísimo ese esfuerzo que han tenido que pasar, porque para nosotros desarrolladores es medicina en vena. La verdad que nos viene genial. Ahora que hablas de desarrolladoras, o sea, yo entiendo, aprovechando que tenemos una desarrolladora, un diseñador de interacción, una herramienta que entiendo yo que por un lado está el equipo de desarrollo, por el otro lado está el equipo de diseño. Yo, que ya soy un académico y que la realidad profesional, pues me temo que me queda muy lejos, lamentablemente. ¿Eso no es como chispas y más chispas continuamente? ¿Esto cómo lo lleváis? Pues, tengo yo curiosidad. Pues yo creo que chispas para nada. Sí que es cierto que cada uno tenemos nuestro foco, nuestra mentalidad, nuestros puntos de importancia en unas cosas. Los diseñadores obviamente tienen su atención en todo el detalle visual, el detalle de interacción, el feeling que les da las cosas. Nosotros somos mucho más, por así decirlo, la máquina que llega y trabaja, ¿no? Y entonces vamos un poco más a lo grande, a que funcionen las cosas, que no se nos caigan los sistemas, que etcétera, etcétera. Pero no sé si es por la naturaleza del proyecto o por qué, pero hay una fluidez de conversación súper notable. Nos entendemos muy bien, siempre estamos el uno al quite del otro. O sea, yo, por ejemplo, estoy trabajando, tengo que sacar especificaciones de código de un diseño, los tengo ahí en el momento que necesito de, oye, esta interacción, ¿qué te parece? Este cambio que estoy teniendo problemas, ¿cómo lo podemos hacer? Y ellos también están, esto que habéis programado, pues tenemos este problema, o oye, ¿qué os parece si cambiamos esto y tal? Las conversaciones están siendo súper fluidas y yo creo que eso es uno de los éxitos de cómo se está desarrollando el proyecto, porque vamos súper suaves, conversaciones a diario, súper al mismo nivel, sin ponernos unos por encima de otros. La verdad que yo estoy súper contenta. Oye, pues de eso tenéis que hacer un cursillo, ¿eh? Porque a mí me han dicho que esto no va en todos lados así. No, es que César, es súper interesante que traigas esto, que pongas esto sobre la mesa, porque realmente la propuesta de diferenciación de Penpot va por ahí. O sea, que es algo clave. Eva nos cuenta que lo siente como muy natural y yo, como comentó antes Eva, llevo bastantes más años en Caleidos, que ya voy para el octavo. Y realmente esa relación entre diseñadoras y programadoras no fue fácil en todo momento. Nosotros hemos tenido que trabajar mucho esta relación a nivel Caleidos, antes de llegar a este proyecto. Yo ya vengo con el pescado vendido. Sí, cuando está todo fácil, así cualquiera. Entonces, y lo cierto es que por ahí fuera esto no es tan así. O
sino que Chispas de verdad es el pan nuestro de cada día en la mayor parte de las empresas que tienen equipos de producto digital. Hay malentendidos de todo tipo, hay diferencias de lenguaje, diferencias de objetivos, diferencias de procesos, de método, etcétera. Y es un dolor y a nivel pragmático, si te pones, incluso es una pérdida hasta una pérdida económica, ¿no? Porque tienes que, al final, el tiempo es dinero, los recursos se gastan en resolver problemas entre equipos, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros sí que es algo que siento que hemos trabajado mucho, hemos tenido nuestros altos y bajos, nuestros momentos, pero es algo que hemos trabajado muchísimo en Kaleidos desde que los diseñadores entraron en la empresa, porque en la empresa no siempre hubo diseñadores, una empresa de origen de desarrollo puro, y esto lo estamos queriendo trasladar a nuestros dos productos, ¿no? Porque ahora estamos hablando de Penpot, pero tenemos otro que es Taiga, que es una herramienta de gestión de proyectos. Y tenemos la intención de que estos productos ayuden a mejorar esa relación y a entender que este trabajo no va tanto de tener silos estancos en los que cada uno se comporta de una forma, sino de que aquí hay grupos de personas con distintas habilidades que en conjunto tratan de llevar proyectos a cabo. Y esto estamos intentando trasladarlo a nuestros productos. Ahora justo que dices eso, en Penpot, hablando de diferentes lenguajes que estamos llevando a un punto en común, tenemos una nueva funcionalidad que estará muy, muy pedida, muy deseada, que es el auto layout. Y el auto layout para los diseñadores significaba una cosa en las herramientas, las otras herramientas que hemos dicho, y a los desarrolladores otra diferente. Y nosotros lo que queremos hacer en Penpot es coger esos dos lenguajes, unirlos y que todos hablemos el mismo idioma. ¿Qué significa esto? Que estamos intentando aplicar el lenguaje de CSS, marcado de CSS, a nuestra herramienta de diseño. Y lo que es DisplayFlex sea DisplayFlex en todos lados, para los diseñadores y para los desarrolladores. Y lo que es Align Content Center sea Align Content Center para unos y para otros. Estamos intentando nuestro lenguaje de programación se acople lo más posible a un lenguaje de diseño y ellos, cuando le den al botón de oye, DisplayFlex, vean que se comporta como ellos quieren, pero que el texto que tienen que poner es el que entendemos los demás, ¿no? Y estamos haciendo mucho trabajo en eso, en unir los dos lenguajes, que los dos, usando la misma herramienta, nos sintamos a gusto y como en casa, ¿no? Y estamos haciendo un esfuerzo enorme por esa parte. Genial. Y de momento eso, de manera exitosa, no está suponiendo que nadie se rasgue las vestiduras. Se puede conseguir, la verdad que yo no conocía tanto el background de pelea de diseñadores con desarrolladores. Yo estoy, la verdad, que muy contenta. Así que no he visto a nadie pelearse, ni rascarse las vestiduras, ni decir, me voy de esta habitación. No. Decías, Andy, hablabas de tiempo es dinero. Lamentablemente el dinero está ahí. Hagamos lo que hagamos. Y aquí podemos entrar un poco en lo que es el modelo de negocio de Penpot. Y también me interesa mucho el cómo funciona Kaleidos, que por lo poco que sé, sí, es una estructura de empresa que me atrae bastante. Entonces, cuando ponéis en marcha Penpot y decidís eso, que es código abierto, que eso va con la filosofía de Kaleidos, claro, o sea, esto aquí se han ido una barbaridad de horas más que considerables. Una cosa es que te hagas una herramienta para ti y la haces más o menos deprisa y sabes la gente que trabaja y tal, pero decides abrirla. Todas esas horas, entiendo que en algún momento, como mínimo, quieres amortizar la inversión y que el señor contable no te diga luego ¿qué habéis hecho? ¿No? Sí, a ver, bueno, yo creo que en general todos tenemos hipotecas o alquileres que pagar. Sí, no tengo detectado muchos marqueses dentro de la empresa. Tengo que preguntar, que a lo mejor sí. Pero en general... ¿Roles aparcados cuando hacéis reuniones? No hay muchos roles. Yo creo que los esconden algunos. Pero bueno, sí, sobre esto yo creo que lo mejor será dar un poquito de contexto de Kaleidos. Primero, Kaleidos es una empresa que tiene 10 años y que básicamente es una empresa de desarrollo de productos tecnológicos, con carácter innovador generalmente y bajo ciertas particularidades. Digamos que cuando se formó Kaleidos la idea no era tanto vamos a montar una empresa de servicios, porque empezó siendo una empresa que desarrollaba proyectos para terceros. Esto del producto propio es relativamente reciente. La intención no era que esto fuera exclusivamente para darnos un paraguas alimenticio, ¿no? Para que la gente tuviera un sueldo sin más, sino tratar de hacer algo más importante, ¿no? Haciendo uso del privilegio que tenemos, estar en un sector en el que es más difícil que en otros sectores que se vaya mal, ¿no? Pues la
intención era que lo que hiciéramos con la empresa tuviera un impacto positivo en sociedad. Entonces, para hacer eso había que trabajar bajo ciertos valores que tenían que transmitirse a todo lo que hacíamos, ¿no? Valores que tenían que ver con transparencia, generosidad, feminismo, que es uno de los más importantes, disfrute, sí, bueno, el de conciliación, concretamente, ¿no? Porque ahí hablábamos mucho de la importancia de que la gente que estuviera trabajando para Kaleidos fuera feliz. Y para conseguir implementar estos valores, digamos que hay un par de formas de trabajar que a nosotras nos han ayudado, ¿no? Y una de ellas ha sido hacerlo todo de código abierto, todo open source, por distintos motivos, y la otra trabajar con métodos ágiles, que nos ha ayudado a trabajar en mayor consonancia, ¿no? Mucho más cercanos unos de otros y también de los clientes que teníamos. Entonces, trabajábamos generalmente para startups, a veces para grandes compañías, siempre haciendo proyectos de cero, no hacíamos evolutivos de nada, y en un momento dado vimos que teníamos 2 productos en distintos estados de madurez. Uno, como hemos hablado mucho aquí, es Penpot y el otro ya lo he nombrado, que es Taiga. Los 2 salieron de PyWeeks, los 2 salieron de Semanas de Innovación, que es algo muy importante, y decidimos tirarnos a la piscina. Es decir, es que podemos tener mucho más impacto con estos productos que se hacen bajo nuestras reglas que trabajando para clientes. Que yo personalmente he disfrutado muchísimo trabajando para clientes, que he aprendido muchísimo de distintas ramas de negocio y distintos contextos, etcétera. Paréntesis, ¿seguís haciendo trabajo para clientes o ahora solo trabajáis con Penpot y Taiga? No, el último lo cerramos en diciembre del año pasado, que fue con Decathlon. Les hicimos la aplicación. Interesante. Si alguien tiene quejas de la aplicación de Decathlon, ya no es nuestra, ya no, a otro. a otra ventanilla. Entonces, esto sobre Kaleidos. Y claro, sí, muchas veces viene esa pregunta de, pero a ver, si es open source, si cualquiera se lo puede descargar, porque sea open source significa que cualquiera puede descargarse ese código, puede instalárselo en sus ordenadores, en sus máquinas, puede modificarlo, puede hacer sus propias versiones. O sea, no es ¿para qué necesitan? ¿De dónde sacáis el dinero? ¿Cuál es vuestro modelo de negocio, no? Y bueno, actualmente la respuesta es que no tenemos. No hay modelo de negocio. Suena peligroso, ¿verdad? Un poco. Os cuento más. Sí, no tenemos ahora mismo modelo de monetización. No es cierto que no tengamos modelo de negocio. He mentido un poquito. Ajá. El modelo de monetización, en nuestro caso, va a venir más tarde. Sí que es verdad que Taiga sí tiene ingresos, ¿vale? Taiga sí que tiene un plan de paga. A pesar de que también es de código abierto. Sí, porque aquí hay una confusión muy típica, ¿no? Que es la idea de que open source significa gratis. Entonces, no. Open source significa eso, que tú te puedes descargar el código, inspeccionarlo, copiarlo, etcétera, pero puede haber planes de pago por distintas cosas. Y aquí no estamos inventando nada. O sea, que hay negocios open source muy grandes por ahí. Ya estamos hablando de empresas tipo Firefox, tipo Automatic, que lleva WordPress, tipo Blender, que es uno de nuestros grandes referentes. Mattermost, que lo usamos, no sé. Si me dejáis hacer una cuña publicitaria descaradísima, vale. No sé si dentro de 2 o 3 meses hablaremos con otra empresa muy grande española de código abierto que se llama Igalia. Y tienen un modelo diferente del de Kaleidos, pero también muy, muy interesante. ¡Hala! Ya está. Estará muy interesante, eso seguro. Sí. Entonces, nosotros ahora mismo, fundamentalmente, ¿de dónde sale el dinero de las nóminas? Pues ahora mismo estamos viviendo de inversión. Nosotros, de hecho, se ha anunciado recientemente una ronda, la segunda ronda, porque tuvimos una primera ronda hace ya tiempo. Hace nada se anunció esta segunda ronda que coincidió con el Figma Gate, ¿no? Con la compra de Figma por parte de Adobe, pero fue coincidencia. Esto, hago el paréntesis, Figma es una de estas herramientas que existía antes que Penpot de diseño, con una filosofía similar a la de Penpot, que ahora pues parece que las herramientas de diseño no son una cosa tan importante y tal, y resulta ser que Adobe se dejó $20.000 millones en comprar Figma, y esto ha afectado bastante a los usuarios de Figma, que muchos de ellos llevaban mucho tiempo huyendo de Adobe y de su filosofía, y ahora están como ¿qué me habéis hecho? Perdón por el paréntesis y la interrupción. Ellos y los estudiantes de diseño de interacción. Exacto, correcto. Esta ha sido una ducha muy fría que nos pegó este semestre, y a ver qué... Han saltado muchas alertas, sí. Sí, ¿no? Sí. Y por eso, muchas gracias por el Penpot, porque a mí me salváis bastante la vida. Me alegra saber que lo usas. No, la idea es usarlo. Ahora vemos cómo, pero... Pues hablaremos. Sí. Hablemos. Sí. Pues siguiendo con el tema del dinero, de la pasta, hemos recibido inversión. Tenemos
un fondo que se ha encargado de la mayor parte de ese dinero, que es un fondo especializado de San Francisco, un poco independiente, y están especializados en proyectos open source. O sea, saben de esto, saben cómo va la cosa. Y ellos mismos nos han insistido en que no nos apresuremos en desarrollar las vías de monetización, a sabiendas de cómo funcionan los proyectos open source. O sea, básicamente lo que estamos haciendo es comprar tiempo para desarrollar algo que eventualmente sí tendrá sus vías de monetización. Y que no es que no nos las imaginemos, porque de verdad insisto que esto ya existe, esto ya está inventado, ¿no? En open source lo que pasa es que las reglas económicas cambian con respecto a los modelos de los proyectos privativos. La gran idea que tienes que tener en cuenta es que tienes que ofrecer más por menos. Más valor por menos dinero. ¿Y eso qué implica? Que necesitas una comunidad de usuarios masiva. Pero masiva. Y así lo han hecho muchos antes que nosotros. Entonces sí que nos han insistido de vamos a crear esa herramienta ideal, esa herramienta que demuestre que se pueden hacer las cosas de forma distinta, que genere una comunidad alrededor extremadamente activa, y eventualmente habrá algunas cosas por las que se cobrará que 100% seguro van a estar dirigidas a grandes empresas. Es decir, el diseñador de a pie no se va a ver afectado por esto. O sea, lo que hemos liberado... Si 15 o 20 personas quieren colaborar en el mismo proyecto, pues ahí igual podría haber, me imagino, no sé. No es tanto, no va a ir la cosa por cantidad, muy probablemente, y digo muy probablemente porque no está definido, pero no estamos pensando en a partir de tantos proyectos, sino es más bien habrá algunas capacidades que interesan a equipos grandes que nosotros proveeremos y que serán de pago. Ajá, de acuerdo. Y esas interesarán probablemente, bueno, nos decían los inversores literalmente, tax the rich, ¿no? Le cobras a los ricos. La gente que está usando Penpot como está usándolo ahora, pues eso no lo va a perder. Digamos que aquí estamos con un modelo de lo que se da no se quita. Y además es que no podemos quitarlo porque es que viene por diseño. Quiero decir que ese código está publicado y cualquiera que quiera se lo baja y se lo instala en su ordenador, y nosotros no sabemos nada de eso. Y eso está así. Esto, o sea, claro, yo en Kaleidos confío porque eso sé que tenéis el otro proyecto, que es Taiga, que funciona y que no habéis roto esas reglas del juego, y eso me lleva a pensar que vais a seguir sin romper las reglas del juego y que tenéis inversores que conocen cómo funcionan estas cosas. Pero esto, sobre todo después de lo escamada que ha quedado la gente con Figma y los cambios que pueden venir, ¿no despierta alguna falta de confianza? Y insisto, que yo no la tengo en absoluto. Creo que es sólido. La verdad que lleva nuestro CEO, por así decirlo, Pablo, respondiendo a esa pregunta como 200 veces las últimas semanas, y le voy a hacer un quote. Decía en una de las respuestas, es: antes me mato yo que venderme a otra empresa y que esto sea de pago. O sea, antes nos matamos. Entonces, por supuesto que hay un montón de suspicacias, recibimos un montón de mensajes en esa línea, lo que decían los haters de es que seguro que os vais a vender, es que seguro que no sé qué, y la verdad que no está en nuestros planes. Se ha buscado muy mucho un venture capital que esté especializado en open source, que sepa lo que queremos hacer, que sepa cuál es el futuro que queremos en nuestra herramienta, que no venga ahora ya, pero es que ahora yo quiero mi dinero ya y entonces tenéis que ponerlo todo de pago. Hemos buscado a alguien que confíe en este proyecto y que piense de la misma manera que nosotros. Pero por supuesto que hay haters, hay gente que no se va a fiar, que en cuanto ahora ha visto que hemos recibido ronda ha dicho: uy, pues igual que los otros, uy, igual que os vais a vender, esto es el principio del final, etcétera, etcétera. Pero bueno, tenemos que seguir lo que queremos, en lo que confiamos y a tope. Pero es que, aunque de repente nos volviéramos malignos. Quiero decir, sí. O sea, de repente empezamos en plan Dr. Jekyll y Mr. Hyde, cambiamos, o nos compran y los que estamos nos vamos y viene aquí el Joker a dirigir la empresa. Podría pasar, y aún así... Dani se ha reído. Yo esto no quiero decir. Yo no tengo... Me quiero quedar en la UOC a trabajar, O sea... Pero en cualquier caso es que ya hay miles de instalaciones de Penpot por el mundo en ordenadores con licencia abierta que les permite replicarlo y modificarlo, que impedirían que desapareciera Penpot así como así, aunque nosotros quisiéramos. O sea, es que esto va por diseño, es algo que con las herramientas de la competencia pues no sucede. Digamos que estás, en palabras de muchos usuarios, por cómo nos escriben y tal, estás secuestrado. Tus archivos, tu código fuente está secuestrado porque está en manos de una corporación. Pero nosotros además estamos trabajando con estándares web. El lenguaje bajo el que están los archivos de Penpot no es un lenguaje propio nuestro, sino que eso está regido por el consorcio de la World Wide Web, y nosotros pues lo usamos. Y esto es extremadamente interesante. Y una pregunta por curiosidad: ¿tenéis mucha gente que colabore con el proyecto? Eso lo iba a preguntar yo.
Pues la verdad que cada vez más. Ahora que se ha empezado a despertar un montón de interés por el proyecto, sí que hay mucha gente que está viniendo. Antes sí que teníamos alguna colaboración de diseño, de gente que aportaba un sistema de diseño, unas plantillas, ciertos archivos para que puedan ser usados por todo el mundo. Y ahora estamos empezando a recibir muchas colaboraciones también de código, que para ser el proyecto que es, la complejidad que tiene y el lenguaje que usamos, es muy complicado que alguien se anime a hacernos una pull request, y estamos recibiendo varias, o sea que ha subido muchísimo el interés. Y traducciones sí que es algo que tenemos desde el principio abierto a colaboración para todo el mundo. Tenemos un sistema en que todos los usuarios pueden entrar y traducir el proyecto a su propio idioma. No sé exactamente el número de idiomas que tenemos ahora mismo, Andy, si tú lo sabes, dilo. Pues hace tiempo que no los cuento, pero rondándolo, no sé si llegan a los 30, 20 y algo seguro. Lo buscamos y estará en las notas del podcast, sí. Y ahí tenemos el número exacto. Hace nada vi un mensaje de un usuario que quería traducirlo al lenguaje de las Islas Faroe, que era como, ¿what? ¿Qué es esto? O sea, unos lenguajes que no os podéis imaginar, que nos encanta que haya posibilidad de que una persona en las Islas Faroe pueda tener Penpot en su propio idioma, toda la interfaz, todas las cosas, lo pueda ver como ellos necesitan, y eso es gracias a la colaboración de los usuarios, la verdad. Y entiendo que otra cosa importante es que cuando tienes un proyecto de código libre, aunque yo no tenga ni idea de cómo funciona el código que hay detrás de Penpot, que me ha dicho Eva antes de micro que está todo basado en Clojure, por si alguien tiene la curiosidad, lo que sí puedo hacer, por ejemplo, es si tengo algún problema en un producto en el que está en beta todavía y que es normal que tenga algún problemilla de vez en cuando, puedo reportar un bug y probablemente me vais a hacer caso, pues seguramente más rápido que esa empresa que se ha gastado 20.000 millones en comprar un software, ¿no? Pues la verdad que sí que estamos súper atentos a todo el feedback que recibimos, tanto sea de mejoras, petición de mejoras, como petición de socorro, tengo un bug, esto no funciona, ¿vale? Tenemos varias vías. Bugs de código nos llegan por GitHub, en las issues que tiene GitHub, pero también tenemos una comunidad que estamos empezando ahora, hace poquito que se creó, y estamos recibiendo un montón de usuarios con todas las peticiones que llegan ahí, las leemos casi al instante, si no es de un día para otro, casi. Y la comunidad también os pasaremos el enlace por si queréis haceros el usuario y tal. Y ahí nos pueden pedir, pues eso, darnos errores, decirnos, oye, esto falla, esto me gustaría que fuese de otra manera. Peticiones de, oye, necesito esta funcionalidad porque sin esta funcionalidad es que no voy a poder trabajar y, la necesito muchísimo para poder incorporar Penpot en mi día a día. Son las dos fuentes principales de feedback que recibimos. Pues yo, la lista de cosas que tenía por preguntar, pues ahora entraríamos en más detalles y que Eva nos diera una clase de Clojure, pero igual perdemos a la audiencia y se nota que yo estoy muy lento. Es posible. Es un lenguaje de programación muy, muy interesante, de programación funcional. A mí yo venía de React, JavaScript, como muy frontend, muy básico, y se me rompieron todos los esquemas. No estáis viendo la cara que ha puesto Dani. He oído programación funcional, hacía muchos años que no ya. Pues, vale, ahora es cuando tenemos que huir antes de que realmente nos dé una clase. No, por favor, entrar en Penpot y hacernos pull request de Clojure es genial. Es muy divertido trabajarlo, pero al principio es durito, la verdad. La entrada al lenguaje es dura. Pero bueno, al final es otra manera de pensar, otra manera de programar. Es muy curioso. De todas formas, sobre Clojure, o sea, en algún momento, todavía no lo tenemos, pero en algún momento abriremos la vía de los plugins, de forma que haya programadores que puedan intervenir y hacer cositas que funcionen en Penpot. Y ahí sí tenemos claro que el lenguaje no va a ser Clojure, ¿vale? Que va a ser JavaScript, que es algo que está un poco más a mano de la mayoría de la gente. Probablemente sí, para desilusión de Dani y ilusión mía. A ver, que mira el reloj. Uy, madre mía, qué horas. Nos hemos dejado alguna cosa sobre Kaleidos, sobre Penpot, sobre modelos que queráis que comentemos. Es que hay tantas cosas. Habría millones de cosas, pero probablemente las dejamos para un segundo episodio de Despacho 42 dedicado a Kaleidos, Penpot y ver cómo se ponen, cómo sigue evolucionando el proyecto. ¿Os parece bien? Genial. Sí, yo creo que sí, cuando queráis. ¿Puedo añadir una cosa solo rápida? Venga, pues nada, las enhorabuenas porque me ha sorprendido mucho esta herramienta y hablando con vosotros ahora más, porque veo que hay como muy en el fondo una cultura de trabajo realmente inspirada en el open source y en el cruzar dominios de trabajo, ¿no? Y viéndolo desde la perspectiva de quien hace formación a UX o a personas que se dedican al diseño de interacción o a formar informáticos en diseño de interacción, que al igual es la cosa más difícil porque normalmente
ese incordio que es el usuario, ¿no? Es como, bueno, yo hago mi sistema, tú a mí no me líes. Creo que ese tipo de plataformas y sobre todo difundir las buenas prácticas de vuestra forma de trabajo, viendo que funciona y funciona mejor, creo que es bastante clave, ¿no? A la hora de formar estudiantes en este ámbito de cara a un nuevo modelo, una nueva cultura de trabajo que creo que, bueno, sí, que depende mucho de las herramientas, del diseño de las herramientas, pero también de la cultura de trabajo que se instale en los sitios, ¿no? Y me ha gustado mucho escuchar de primera mano esto, cómo cambian las percepciones y cómo mejoran la colaboración, la cooperación. O sea que, enhorabuena. Gracias. Muchas gracias, Susana. Y además, por nuestra parte, decir que los entornos educativos para nosotros son importantísimos en el punto en el que PenPod debiera ser adoptado. Por muchos motivos, tanto por lo que has dicho, ¿no? de dominios cruzados y de aprendizaje de buenas prácticas, pero también para que el trabajo, los datos relacionados con educación no estén presos de intereses de grandes corporaciones que lo tienen todo en modo privativo y con lenguajes cerrados, lo cual es algo que debería hacernos saltar más de una alerta. Así que sí, ojalá en entornos como la UOC y más entornos parecidos se comprenda esta propuesta y se haga. Esto, por cierto, que yo que soy así de desastre, cosas que tenía en las notas y que no he dicho, que el tema de educación se nos acaba el tiempo y no nos va a dar, pero como mínimo lo podemos mencionar, podemos hacer la cuña publicitaria UOC y decir que Andy trabaja con nosotros en el máster de diseño de interacción y experiencia de usuario, pero que no toda la educación es UOC y a nosotros pues nos gusta hablar de otras cosas y vamos a dejar enlaces, por ejemplo, al proyecto por el que pasó Eva y con el que ha acabado como desarrolladora y con cara de felicidad todavía, sonriente siempre, cosa que es un milagro, que es Adalab. Habrá enlace a Adalab en las notas del podcast para quien quiera explorarlo. Y Andy también colabora con un proyecto que se llama La Nave Nodriza, que encontraréis en lanavenodriza.com y que también habrá enlace en las notas del podcast. Insisto, nosotros somos de la UOC, pero todo lo que es educación y fomentar toda una serie de maneras de pensar nos interesa mucho, lo hagamos nosotros o lo haga otra gente. O sea que ahí os animamos a todos los que nos estáis oyendo a que exploréis por ahí. Y no sé, igual os volvemos a llamar para hablar de estos proyectos en algún momento también, ¿no? Que no solo es Kaleidos y PenPod lo que es interesante. ¿Sí? Para lo que necesitéis, sí. Perfecto, pues si os parece lo dejamos aquí. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros, Eva y Andy. Muchas gracias por haber escuchado otro episodio más de Despacho 42. Si quieres comentarnos algo, nos encontrarás en nuestro blog, en informática.blogs.uoc.edu. También puedes ponerte en contacto con nosotros con el hashtag Despacho42 en Twitter. Y si quieres ayudarnos, suscríbete a Despacho 42 en tu aplicación de podcast favorita. Ponnos nota, déjanos un comentario y, sobre todo, recomiéndanos a un amigo. Hasta la próxima. Thank you.